Imagina caminar entre piedras antiguas, tocando los bordes rotos de columnas que alguna vez sostuvieron templos enteros. El viento sopla en silencio, como si llevara consigo voces olvidadas, oraciones que ya nadie escucha, promesas que nadie reclama, leyes que se desvanecieron como el fuego de un altar abandonado. El suelo bajo tus pies, marcado por grietas y raíces, sostuvo alguna vez los pasos de reyes y sacerdotes, y ahora todo lo que queda es polvo y memoria. Es allí, en el corazón del olvido, donde resuena la pregunta: ¿cómo es posible que civilizaciones tan poderosas, tan ingeniosas, tan grandiosas, simplemente hayan desaparecido? ¿Acaso los dioses guardaron silencio? ¿O fuimos nosotros los que dejamos de escuchar? El concepto de colapso civilizatorio es a la vez aterrador y fascinante. No se trata de un evento repentino como una explosión. No, el colapso es un proceso, lento, corrosivo, casi invisible. Comienza en los detalles: una cosecha fallida, una ley ignorada, una desigualdad que se expande, se alimenta del exceso y la ceguera. Y cuando por fin lo notamos, ya no hay retorno. El historiador Joseph Tainter, en su obra clásica El colapso de las sociedades complejas, sugiere que las civilizaciones colapsan cuando el costo de su complejidad supera los beneficios. Una idea inquietante. Cuanto más sofisticada es una sociedad, más frágil puede volverse bajo su propio peso. Pero esto no es un cuento oscuro inventado para asustar. Es una realidad repetida a lo largo de los siglos, registrada en piedras, textos y polvo. Los sumerios, por ejemplo, inventores de la escritura, la rueda y los sistemas legales, fueron consumidos por guerras internas y suelos envenenados por sal. Los mayas, maestros del tiempo y la astronomía, vieron sus ciudades jardín caer ante la sequía y la superpoblación. El Imperio Romano, señor del mundo conocido, se perdió en la corrupción, la desigualdad y las invasiones constantes. Y cada uno de ellos, en el apogeo de su esplendor, creía ser eterno. Hay algo profundamente humano en ese error: creer en la permanencia de lo que construimos, confiar en que los cimientos del orden son demasiado sólidos para derrumbarse. Pero la historia susurra otra cosa. Nos dice que la permanencia es una ilusión, que cada civilización, por avanzada que sea, camina sobre una cuerda floja, entre el equilibrio y la ruina, y que las señales siempre están ahí, esperando a ser leídas o ignoradas. En una serie de estudios recientes, investigadores del Instituto de Sistemas Complejos de Nueva York y la Universidad de Cambridge analizaron las condiciones que precedieron colapsos civilizatorios. Lo que encontraron fue perturbador: patrones, señales que se repiten, crisis ecológicas, inestabilidad política, pérdida de cohesión social, concentración extrema de riqueza, un espejo oscuro de nuestro presente, como si los fantasmas de civilizaciones antiguas intentaran advertirnos, como si las piedras rotas no fueran solo ruinas, sino cartas abiertas del pasado. En este recorrido nos sumergiremos en cada una de estas historias, no con la mirada apurada de los libros escolares, sino con la escucha atenta de quien camina en silencio entre ruinas. Exploraremos cómo surgieron, cómo florecieron y, sobre todo, cómo cayeron. Civilizaciones que dominaron los océanos, que dibujaron el cielo, que transformaron desiertos en jardines y que un día desaparecieron sin dejar ni siquiera su nombre. Y detrás de cada caída hay una lección, no solo sobre cómo evitar el fin, sino sobre cómo vivir antes de que llegue. Porque quizá entender el colapso de las civilizaciones no sea una forma de temer el futuro, sino de construir un nuevo tipo de permanencia, una permanencia no hecha de piedra ni de oro, sino de conciencia. Respira hondo, cierra los ojos, déjate guiar por las voces del tiempo. Estás a punto de descubrir lo que el silencio de las ruinas aún tiene por decirnos, mucho antes de las pirámides de Egipto, antes de la gloria de Roma, y mucho antes de que los griegos escribieran sus mitos bajo el cielo azul del Mediterráneo, existía una tierra entre ríos. Allí, entre el Tigris y el Éufrates, nació algo extraordinario. Ciudades surgieron de la nada, leyes fueron talladas en piedra, templos se alzaron como escaleras hacia los cielos. Aquella era Sumeria,
la cuna de la civilización. Y como todo nacimiento vino con dolor, porque lo que comienza con invención y orden también puede terminar en ruina. El colapso de Sumeria no fue solo el fin de un pueblo, fue el anuncio de una maldición, la maldición de la grandeza. Uruk, Ur, Lagash, Nippur, nombres que resuenan como leyendas, pero fueron reales, ciudades vibrantes, llenas de sigurat, mercados, canales, ejércitos y escribas. Allí los sumerios inventaron el concepto mismo de ciudad tal como la conocemos. Inventaron la escritura cuneiforme para registrar el comercio, los mitos, los decretos reales. Crearon códigos legales, astronomía, matemáticas, irrigación avanzada. Con cada generación se volvieron más complejos, más organizados, más dependientes de una estructura sofisticada y centralizada. Y fue exactamente allí donde la grandeza empezó a resquebrajarse. El sistema de irrigación que alimentaba sus cosechas también traía un veneno invisible, sal. Con el tiempo, los suelos sumerios se volvieron estériles. Cosecha tras cosecha, el trigo fue reemplazado por cebada, más resistente, pero menos nutritiva. El hambre se infiltró lenta, silenciosamente, y con ella llegaron los conflictos. Las ciudades-estado, que antes cooperaban bajo frágiles acuerdos, comenzaron a guerrear entre sí por recursos cada vez más escasos. Lo que era civilización se volvió competencia. Lo que era unidad se convirtió en fragmentación. Arqueólogos de la Universidad de Chicago, al estudiar capas geológicas en Tel Leilan y Lagash, encontraron evidencias de prolongadas sequías y patrones de abandono. Ciudades enteras fueron despobladas, señales de cosechas fallidas, canales abandonados y un silencio espeso sobre la tierra agrietada. Estudios climáticos recientes, basados en sedimentos fósiles, sugieren que Sumeria enfrentó una mega sequía de más de 300 años, suficiente para quebrar cualquier sistema, por avanzado que fuera. Pero el colapso no vino solo del cielo o de la tierra, también vino de la mente humana. La estructura de poder se volvió rígida, elitista, desigual. Sacerdotes y reyes gobernaban con mano de hierro, protegiendo a la élite mientras el pueblo cargaba con el peso. Los impuestos aumentaban, la fe era usada como instrumento de control social, y la esperanza de un nuevo comienzo se volvía distante. Cuando los invasores amorreos llegaron, alrededor del 2000 a.C., no encontraron resistencia unificada. Encontraron ruinas morales y ciudades debilitadas. No fue un asesinato, fue una eutanasia civilizacional. La historia de Sumeria no es solo un relato antiguo, es una alegoría viva. ¿Cuántas veces en nuestra propia era vemos sociedades que invierten en control, productividad, expansión, sin notar que el propio suelo de la sostenibilidad se vuelve estéril? ¿Cuántas veces confundimos crecimiento con progreso? Las civilizaciones, al igual que las personas, pueden perderse en su propia imagen. Pueden construir sistemas tan complejos que, ante el más leve temblor, todo colapsa como un puente mal diseñado. Y hay más. Sumeria nos enseña que no hace falta un desastre apocalíptico para destruir una civilización. A veces, solo se necesita tiempo y arrogancia. La idea de que somos indestructibles, de que dominamos el entorno, de que controlamos todas las variables. Pero el tiempo es paciente, y la tierra cobra su deuda. Y los dioses, los dioses, quizás nunca hablaron. Quizás su silencio sea solo el reflejo de nuestro propio desajuste. Hoy, Uruk no es más que un montón de ladrillos secos al sol. La escritura cuneiforme se volvió una pieza de museo. Los ríos cambiaron su curso, y lo que un día fue el corazón palpitante de la humanidad, hoy reposa bajo el polvo y el sol. Pero las lecciones siguen allí, no escritas en tablillas, sino en patrones, y nos corresponde a nosotros descifrarlas, porque el colapso sumerio no fue el final. Fue el comienzo de una larga danza entre civilización y fragilidad. Una danza que aún bailamos sin darnos cuenta. Y tal vez, ahora más que nunca, sea el momento de detenernos, respirar y escuchar lo que los antiguos susurran desde la tierra que se hundió bajo sus propios pasos. Uruk, la primera ciudad de la humanidad. Su nombre vibra como un eco ancestral en tablillas de arcilla.
sellos cilíndricos y fragmentos de epopeyas perdidas en el tiempo. Fue allí donde el rey Gilgamesh, semidivino y trágico, desafió a los dioses y buscó la inmortalidad. Pero la verdadera leyenda de Uruk no se encuentra solo en sus mitos, está en su ascenso grandioso y en su caída silenciosa, una caída que no vino de manos de un enemigo externo, sino de algo mucho más sutil. El agua misma que le daba vida se convirtió en el veneno que selló su destino. A orillas del río Éufrates, Uruk floreció como un milagro. Murallas altísimas, templos monumentales, zigurat que rozaban el cielo. Un centro urbano como nunca se había visto antes, con divisiones sociales bien marcadas, especialización de oficios, comercio activo y, sobre todo, un complejo sistema de irrigación. Era el triunfo del ingenio humano sobre la naturaleza. Los canales llevaban agua a los campos de trigo y cebada. La ciudad crecía, palpitaba, resplandecía bajo la mirada de los dioses. Pero la tierra no olvida. El agua da vida, sí, pero también lleva sal. Y esa sal, acumulada durante generaciones por la irrigación excesiva, comenzó a penetrar en las raíces de aquello que alguna vez sostuvo a emperadores y escribas. Geólogos de la Universidad de Oxford y arqueólogos del Museo Británico identificaron, en sedimentos excavados alrededor de la antigua Uruk, capas de intensa salinización fechadas entre 2100 y 2000 a.C. En esas capas encontraron granos atrofiados, suelos endurecidos y semillas carbonizadas. La agricultura sumeria, antes abundante, se había vuelto tierra estéril. La cebada, última resistencia de la tierra, ya no crecía. La desesperación no llegó con un trueno. Llegó con el silencio de las cosechas, año tras año, estación tras estación, hasta que el pueblo empezó a marcharse, no por guerra, sino por hambre. Uruk intentó resistir. Ampliaron los canales, buscaron otras riberas del río, suplicaron a los dioses con rituales cada vez más desesperados. Pero la ciudad ya estaba enferma, y la enfermedad fluía por las propias venas que la alimentaban. Ya no había agua pura, solo recuerdos de abundancia. La élite trató de mantener el control con mano de hierro, mientras la base de la sociedad se derrumbaba. Los artesanos emigraron, los comerciantes callaron, y los escribas, antes ocupados en registrar impuestos y victorias, comenzaron a escribir himnos fúnebres y lamentos. Uno de ellos, hallado en fragmentos cuneiformes y traducido por Samuel Noah Kramer, dice: Uruk gime como una madre sin hijos. Los canales solo cargan amargura. Los graneros esperan, pero no hay cosecha. Esa es una de las imágenes más brutales del colapso, no una explosión, sino un vaciamiento. La ciudad se marchita, los mercados se vuelven patios silenciosos, los altares cubiertos de polvo. Lo que fue el centro de la civilización se convierte en una ruina viva, como si la propia tierra se hubiera cansado de la arrogancia humana. No hubo invasores, no hubo incendios, no hubo un grito final, solo el abandono, una herida lenta que nunca cicatrizó. Pero ¿qué nos dice esta historia? Tan lejana en el tiempo y tan cercana en esencia, en un mundo donde los sistemas hídricos son cada vez más inestables, donde la agricultura se expande sobre tierras frágiles, donde el consumo supera los ciclos naturales. ¿No estamos repitiendo Uruk a escala planetaria? El agua, que tratamos como eterna, también lleva el riesgo de la sal invisible. Y como en Uruk, no percibiremos el colapso con estruendo, sino con la lenta marcha de la escasez, el desequilibrio y la indiferencia. Uruk nos enseña que una civilización puede colapsar incluso con todos sus templos en pie, que la destrucción no necesita venir de fuera, puede surgir de las decisiones cotidianas, de la acumulación imperceptible de daños, del precio que se ignora hasta que ya es demasiado tarde. Y, sobre todo, nos recuerda que la mayor tragedia no es caer, sino no aprender de la caída. Hoy Uruk es solo un sitio arqueológico perdido en el sur de Irak, pero sus lecciones resuenan con más fuerza que nunca, en el reflejo de nuestras propias ciudades, de nuestros monocultivos, de nuestras represas y ríos desviados. La voz de Uruk aún habla, y no grita, susurra, como un viento seco sobre piedras olvidadas. Cuidado con el agua, puede volver con sal en los labios. En el extremo oeste del subcontinente indio,
Donde hoy duerme el desierto de Tar, yacen las ruinas de una civilización silenciosa, enigmática y sorprendentemente moderna. Harappa, Mohenjo-Daro, dos ciudades que hace más de 4000 años florecieron con una organización social que aún hoy desconcierta a arqueólogos e historiadores, y luego desaparecieron, sin dejar reyes, sin batallas épicas, sin monumentos que cantaran su gloria. Solo restos de un pueblo que vivió y desapareció en silencio. A diferencia de las civilizaciones contemporáneas de Mesopotamia y Egipto, la civilización del Valle del Indo no parecía girar en torno a templos ni palacios. No hay evidencias claras de una casta dominante, de reyes inmortalizados por sus nombres, de conquistas militares. Lo que sí hay son calles rectas, sistemas de alcantarillado avanzados, casas con baños privados, almacenes centralizados y patrones de construcción estandarizados. Todo sugiere un nivel de planificación urbana que el mundo no volvería a ver durante milenios. Una sociedad pragmática, quizás igualitaria, silenciosa e increíblemente sofisticada. Mohenjo-Daro en particular impresiona. Ubicada a orillas del río Indo, esta ciudad poseía un sistema de drenaje que atravesaba manzanas enteras. Sus edificios estaban construidos con ladrillos uniformes y existía una estructura pública conocida como el Gran Baño, un espacio ceremonial, quizás espiritual, quizás comunitario, y todo esto en el tercer milenio antes de Cristo. ¿Cómo es posible que un pueblo tan avanzado haya desaparecido de forma tan completa y misteriosa? Durante décadas, la teoría dominante atribuía el colapso a la invasión de pueblos arios provenientes del norte. Pero investigaciones más recientes, lideradas por climatólogos de la Universidad de Cambridge y arqueólogos del Instituto Indio de Ciencias, apuntan a una explicación mucho más profunda y mucho más silenciosa. Los grandes ríos que alimentaban la civilización del Indo, como el Gagar Hakra, identificado por algunos como el legendario Sarasvati védico, comenzaron a secarse. Movimientos tectónicos y cambios climáticos alteraron drásticamente el curso de las aguas, lo que llevó a una desertificación gradual de la región. Con la pérdida de las fuentes hídricas, los centros urbanos fueron abandonados, pero no en medio del pánico, no con violencia, simplemente fueron dejados atrás. Las poblaciones se dispersaron, la escritura pictográfica del Indo desapareció sin ser descifrada, los puertos se secaron y los mercados enmudecieron. Lo que se ve en las ruinas de Harappa y Mohenjo-Daro es un colapso sin sangre, una desaparición tan ordenada como su arquitectura. Ese silencio absoluto es, quizás, lo más perturbador de todo, porque no nos da respuestas fáciles. Nos obliga a contemplar la fragilidad de incluso las sociedades más avanzadas. Cuando los fundamentos naturales se desmoronan, ni el orden, ni la tecnología, ni la organización son suficientes. Y lo más intrigante, quizás ese pueblo eligió desaparecer. Tal vez se dispersaron intencionalmente, abandonando la vida urbana, buscando nuevas formas de sobrevivencia lejos de ciudades cada vez más inviables. Tal vez el colapso fue, en esencia, una transición. Los paralelismos con el presente son claros. Ciudades que crecen en regiones vulnerables, ríos que se secan, desiertos que avanzan, sistemas urbanos que parecen estables, pero que dependen de equilibrios ambientales cada vez más frágiles. La civilización del Valle del Indo no colapsó por ignorancia ni por violencia, sino por depender demasiado de algo que no podía controlar, el curso de un río. Y hay una lección aún más sutil. ¿Qué ocurre cuando una civilización entera decide desaparecer en silencio? Cuando abandona sus símbolos, sus estructuras, sus lenguajes y elige el anonimato. Quizás el verdadero misterio de Harappa y Mohenjo-Daro no sea cómo desaparecieron, sino por qué no lucharon por permanecer. ¿Será que comprendieron antes que nadie que el verdadero poder no está en la permanencia, sino en la adaptación? Hoy, el desierto cubre sus calles. Los cimientos de las casas están enterrados bajo la arena y el tiempo, y los símbolos grabados en pequeñas tablillas de arcilla aún desafían nuestra comprensión, como si susurraran: aún no lo han entendido. La civilización del Valle del Indo nos observa desde el pasado como un espejo silencioso, pero profundamente revelador. En la vastedad de las selvas de Mesoamérica,
donde la naturaleza lo devora todo con paciencia vegetal, descansan ciudades de piedra que alguna vez fueron más vivas que el propio tiempo. Palenque, Tikal, Calakmul, Copán. Ciudades mausoleo donde los reyes se volvían dioses y los astrónomos trazaban con precisión los caminos de las estrellas. Los mayas, maestros del calendario, de las matemáticas, de la arquitectura y de la visión cósmica, construyeron una civilización que no solo vivió, sino que danzó con el infinito. Y aún así, desaparecieron. Las ciudades fueron engullidas por el verde, las plazas se silenciaron, y los dioses que un día descendieron con gloria dejaron de responder a los llamados. ¿Qué pasó con los mayas? Durante siglos, la explicación estuvo envuelta en misterio y especulación. Fue un apocalipsis repentino, una invasión externa, una peste devastadora. Pero la realidad, como en las tragedias más inquietantes de la historia humana, fue más lenta, más profunda, más humana. La civilización maya clásica, que alcanzó su apogeo entre los siglos VI y IX, no cayó de un día para otro. Se desmoronó capa por capa, como una pirámide corroída desde dentro. Y todo comenzó con la tierra y con el cielo. Estudios modernos, especialmente los realizados por climatólogos de la Universidad de Florida y arqueólogos de Penn State, revelaron un ciclo de megasequías devastadoras entre los años 800 y 1000 d.C. Sedimentos lacustres, estalagmitas de cuevas y registros botánicos indican una caída drástica en las lluvias que sostenían los sistemas agrícolas de la región. Para una civilización que dependía intensamente del cultivo de maíz, frijol y calabaza, cultivos que requieren ciclos de lluvia regulares, el impacto fue total. Sin agua, los depósitos se secaban, los campos morían, y el pueblo comenzaba a cuestionar a los reyes que prometían la bendición de los dioses. Y los dioses guardaron silencio. En las inscripciones dejadas en estelas y muros de templos aparece un patrón creciente. Guerras. Muchas guerras. Los llamados reinos-estado mayas como Tikal y Calakmul comenzaron a luchar ferozmente por el control de rutas comerciales, fuentes de agua y dominio simbólico. El colapso fue, por tanto, ecológico y político. Una espiral de conflictos, inestabilidad y hambre que vació ciudades enteras, como si el pueblo ya no pudiera seguir ofreciendo sacrificios a dioses que ya no respondían. La religión, base de toda la estructura social maya, perdió su fuerza. El sistema político se fragmentó. La cultura urbana colapsó, pero lo más desconcertante es la sofisticación de todo lo que dejaron. Los mayas sabían más sobre el tiempo que cualquier civilización anterior. Sus calendarios lunares y solares son de una precisión asombrosa. Calculaban eclipses, solsticios e incluso ciclos planetarios con una exactitud que recién ahora empezamos a comprender. ¿Cómo pudo un pueblo con tanto conocimiento del cosmos no prever su propia caída? Quizás lo previeron, quizás algunos intentaron advertirlo, pero el colapso no es solo una cuestión de saber, es una cuestión de aceptar, y aceptar en las civilizaciones es tan raro como valioso. Muchos de los centros urbanos mayas fueron simplemente abandonados, no destruidos, no incendiados, solo dejados atrás, como si sus habitantes supieran que ese modelo ya no podía sostenerse. Migraron a otras zonas, se adaptaron, se dispersaron. Los mayas no fueron exterminados. Sus descendientes siguen vivos hoy. Hablan lenguas derivadas, preservan costumbres y cargan una sabiduría que el tiempo no ha logrado silenciar. El colapso fue el de una forma de vida, no el de un pueblo. Y aquí yace una de las lecciones más poderosas de este silencio entre ruinas. La naturaleza no negocia. Cuando se la desafía, responde con ciclos largos pero inexorables. Los mayas talaron bosques, expandieron la agricultura en zonas frágiles, construyeron ciudades demasiado densas para el ecosistema que las sostenía. Sin darse cuenta, se convirtieron en prisioneros de su propia estructura. Un patrón que, una vez más, se repite hoy con inquietante similitud. Hoy, al caminar por los senderos de Tikal o contemplar las pirámides cubiertas de musgo y sombra, no vemos solo el pasado. Vemos una advertencia, un espejo tallado en piedra.
La civilización maya nos enseña que el conocimiento no basta. Se necesita sabiduría, se necesita humildad ante la naturaleza, y hay que escuchar cuando los dioses o el clima comienzan a callar. Durante milenios, Egipto fue más que una civilización, fue una promesa. Una línea de continuidad inquebrantable entre el cielo y la tierra, entre el faraón y los dioses, entre el Nilo y su pueblo. A diferencia de tantos imperios que surgieron y cayeron con el estruendo de las guerras, Egipto parecía inmune al tiempo. Pero incluso allí, donde el desierto besaba al río con respeto y los dioses tenían nombres para cada viento, el colapso encontró su camino, y no llegó al final, llegó en medio. Entre el antiguo imperio y el nuevo imperio, Egipto cayó en un período oscuro, a menudo ignorado por los grandes libros de historia, el llamado primer período intermedio, un intervalo de caos y fragmentación que duró aproximadamente 150 años, entre 2180 y 2050 a.C., en el que el orden divino fue suspendido, los templos quedaron en silencio y el Nilo ya no hablaba como antes. El antiguo imperio se había elevado sobre la regularidad del río. Las crecidas del Nilo, previsibles y generosas, fertilizaban la tierra, alimentaban las ciudades y sostenían el poder central del faraón. Era la columna vertebral de todo. El faraón no era solo un rey, era el mediador entre el pueblo y la naturaleza. Cuando el Nilo fluía, era señal de que los dioses estaban complacidos. Cuando el Nilo fallaba, era como si se hubiera roto el vínculo sagrado. Estudios recientes de paleoclimatología y arqueología, realizados por investigadores de la Universidad de Yale y la Universidad de Uppsala, identificaron una serie de años consecutivos con crecidas muy por debajo del promedio durante el final de la Sexta Dinastía. Documentos como las Lamentaciones de Ipuwer e inscripciones en tumbas relatan hambrunas generalizadas, canibalismo, desorden social y migraciones masivas. La centralización colapsó. Egipto se dividió entre gobernadores locales que actuaban como reyes regionales, y el faraón, antaño divino, se convirtió en una figura pálida, impotente ante el avance de la escasez. Las pirámides, símbolo máximo de la gloria faraónica, comenzaron a deteriorarse por la negligencia. Los obreros, sin comida, sin fe, sin liderazgo, abandonaron las obras. Los templos, antes llenos de ofrendas e incienso, se convirtieron en depósitos vacíos, y el pueblo, desesperado, buscaba refugio donde antes solo había fe. Lo que fue estabilidad milenaria se transformó en un paisaje de ruinas vivas, donde el miedo y la desconfianza sustituyeron al orden y al ritual. Pero Egipto no murió, se durmió. La belleza de esta fase intermedia está en lo que vino después. La reunificación del país bajo Mentuhotep II marcó el inicio del Imperio Medio, uno de los periodos más elegantes y sofisticados intelectualmente de la historia egipcia. Pero fue un renacer con cicatrices. El nuevo Egipto cargaba la memoria del colapso. Se volvió más pragmático, más descentralizado, más atento a la fragilidad de las crecidas y a la importancia de gestionar no solo el agua, sino también el poder. Aquí hay una lección escondida entre el limo y la arena. El colapso no siempre destruye, a veces revela. El Egipto del medio nos muestra que la grandeza puede perderse y luego volver a encontrarse, pero el precio siempre es alto. Es necesario que el pueblo enfrente el vacío de una promesa rota. Es necesario que la fe absoluta se diluya en lo real. Y es necesario que los líderes bajen de sus tronos y escuchen, de verdad, el clamor de la tierra y de la gente. Hoy, cuando miramos el Nilo, aún palpitando como una vena ancestral, recordamos que es al mismo tiempo generoso e implacable, que sustenta y que exige, que habla, pero solo a quien sabe escuchar. Y en los momentos en que guarda silencio, es porque algo mucho mayor está a punto de revelarse. Tal vez el mayor colapso de Egipto no fue el hambre ni el caos político, fue el silencio del río. Un silencio que hizo que, por primera vez, los egipcios tuvieran que escucharse a sí mismos. Hubo un tiempo en que el mundo antiguo era una red vibrante de imperios, comercio e innovación. Un tiempo en que embarcaciones cruzaban el Mediterráneo transportando estaño y cobre, los ingredientes del bronce, desde puertos lejanos hasta fraguas ardientes.
un tiempo en que los reyes intercambiaban cartas diplomáticas escritas en tablillas de arcilla, sellando alianzas y matrimonios. Ese tiempo, conocido como la Edad del Bronce Tardía, fue el primer experimento de globalización del mundo. Y fracasó, de forma tan abrupta, tan violenta y tan completa, que los historiadores modernos todavía llaman a ese momento simplemente el colapso. Entre el 1200 y el 1150 a.C., algo ocurrió. Algo que provocó que imperios enteros, como el Nuevo Egipto, los hititas, los micénicos y los reinos cananeos, cayeran como fichas de dominó en una secuencia que nadie pudo detener. Ciudades fortificadas fueron incendiadas, palacios saqueados, rutas comerciales abandonadas. ¿Y la escritura? La arquitectura monumental, los grandes ejércitos, todo desapareció durante siglos. Fue el final de una era. El colapso de la Edad del Bronce fue tan abrumador que muchos estudiosos lo comparan con una edad oscura que se extendió hasta el surgimiento de las civilizaciones clásicas de Grecia y Roma. Pero, ¿qué causó exactamente una catástrofe de tal magnitud? Durante décadas, los principales culpables fueron los enigmáticos pueblos del mar, grupos de invasores nómadas que aparecen en los registros egipcios como una fuerza destructiva, desorganizada e imparable. El faraón Ramsés III los enfrentó y dejó constancia de sus batallas en murales grandiosos como los de Medinet Habu, pero los pueblos del mar, por sí solos, no explican todo, porque también fueron consecuencia, no solo causa. Investigaciones arqueológicas y estudios climáticos recientes, realizados por instituciones como el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago y la Universidad de Haifa, señalan una tormenta perfecta de factores: sequías prolongadas, terremotos en serie, migraciones masivas, colapsos económicos, fallas en la producción agrícola y, sobre todo, el agotamiento de una red interdependiente. ¿Qué significa eso? Que los imperios de la Edad del Bronce estaban tan conectados en comercio, tecnología e incluso seguridad militar, que la caída de uno arrastraba a los demás. Era como si el mundo hubiera construido una catedral de bronce sobre arena. La ciudad de Ugarit, por ejemplo, fue destruida en cuestión de días. Cartas halladas en las excavaciones muestran súplicas desesperadas de ayuda que nunca llegó. Los micénicos abandonaron sus palacios. Los hititas desaparecieron como la niebla. Incluso Egipto, aunque victorioso contra los pueblos del mar, jamás recuperó su antigua gloria. El comercio internacional colapsó. La escritura cuneiforme entró en declive, y el Mediterráneo durante siglos volvió a ser un mar de pequeños pescadores y aldeas aisladas. Y lo más impactante, la gente simplemente olvidó. Siglos después, los griegos hablarían de los micénicos como mitos, no como antepasados. La lineal B, forma de escritura de los antiguos griegos, desapareció por completo. Era como si la civilización hubiera sido reiniciada por la fuerza, borrando todo lo que vino antes bajo el peso de su propia complejidad. El colapso de la Edad del Bronce nos ofrece una de las lecciones más profundas de la historia: la fragilidad de la interdependencia. Cuando todo está conectado, todo es vulnerable. Cuando un sistema depende de múltiples puntos de equilibrio, basta con que uno falle, y todo se derrumba como un puente mal calculado. No basta con ser fuerte, es necesario ser resiliente, saber retroceder, adaptarse, reconstruirse. Hoy, en el mundo moderno, vivimos una versión digital de esa misma interdependencia. Redes financieras globales, cadenas logísticas continentales, mercados que reaccionan en segundos ante una falla en un puerto lejano. La historia del colapso del bronce se parece cada vez más a una advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando no comprendemos la complejidad que nosotros mismos hemos creado. Pero también hay esperanza en ese colapso, porque de la oscuridad de la Edad Oscura surgieron Homero, los filósofos griegos, el alfabeto fenicio, las ciudades-estado que moldearían la política occidental. El colapso no fue un final, fue una pausa dolorosa, pero fértil. Y quizá ese sea el secreto escondido entre los escombros, que todo final lleva en el fondo un susurro de nuevo comienzo. En el corazón del Pacífico Sur, perdida entre millas y millas de océano azul profundo,
descansa una isla solitaria que parece salida de un antiguo sueño. Rapa Nui, más conocida como la Isla de Pascua. Pequeña, remota, envuelta en leyendas y rodeada por gigantes de piedra que miran hacia el vacío del horizonte, como centinelas eternos de un pueblo que se atrevió a desafiar los límites de su propia existencia. Pero detrás de la belleza hipnótica de sus moais y la serenidad de sus paisajes volcánicos, se oculta una de las historias más impactantes de colapso ambiental jamás registradas, una tragedia silenciosa contada por el propio suelo. Los primeros colonos llegaron a la isla hacia el siglo XIII, probablemente desde la Polinesia. Navegaron en canoas, guiados por las estrellas, por la intuición y el coraje. Y al desembarcar, encontraron un paraíso. Bosques densos, suelo fértil, aves en abundancia, fuentes de agua dulce. Todo lo necesario para florecer, y florecieron. La población creció. Surgieron clanes, sistemas sociales sofisticados, cultos religiosos y, sobre todo, los moais, esas enigmáticas estatuas de toneladas erigidas una por una a lo largo de toda la costa. No eran solo arte, eran representación espiritual, ancestral, simbólica. Era fe esculpida en piedra, pero para mover y levantar moais se necesitaba mucho más que devoción. Se necesitaba madera, árboles para fabricar trineos, rodillos y cuerdas, árboles para alimentar el fuego, árboles para sostener el ecosistema. Y fue allí donde el paraíso comenzó a convertirse en prisión. Estudio tras estudio, de suelo, polen fósil y análisis arqueológicos, muestran que la cobertura forestal de la isla desapareció a un ritmo alarmante. Científicos como Jared Diamond, en su libro Colapso, señalan que la isla fue deforestada hasta el punto de no retorno. Sin árboles, ya no había transporte de moais, ni canoas, ni aves, ni sombra, ni alimento en abundancia. La escasez trajo conflicto. Las estructuras sociales colapsaron. Clanes rivales entraron en guerra. Los moais, antes símbolos sagrados, fueron derribados por los propios habitantes como acto de humillación y desafío. El hambre se expandió. La pesca se volvió imposible sin embarcaciones. La tierra erosionada sin cobertura vegetal dejó de producir. La población, que alguna vez superó los 15.000 habitantes, cayó drásticamente. Y lo que quedó fueron estatuillas partidas, huesos enterrados en los valles y un silencio abrumador. Los dioses, una vez más, habían sido abandonados. ¿O fueron los humanos quienes se abandonaron a sí mismos? La lección de Rapa Nui no trata solo de árboles, trata de límites, de la ilusión de que los recursos son eternos, de que el crecimiento puede ser infinito en un mundo finito. La isla, aislada como un microcosmos, es el espejo más cruel del planeta Tierra, porque todo allí era limitado: tierra, agua, madera, espacio. Y aún así, sus habitantes vivieron como si nada fuera a acabarse. El colapso no vino porque el entorno cambiara, sino porque ellos no cambiaron. Persistieron en los mismos rituales, en las mismas prácticas, en la misma lógica, hasta que todo se derrumbó. Hoy, la isla de Pascua es un símbolo, visitada por turistas, estudiada por científicos, reverenciada por ambientalistas. Pero los moais siguen allí, en pie, mirando al vacío del océano, testigos de una tragedia que no tenía por qué haber ocurrido. Y es imposible no preguntarse, si eso ocurrió allí, en un rincón tan pequeño del mundo, ¿qué nos impide repetir el mismo patrón a escala global? Hoy vivimos en un planeta con fronteras claras, con límites ecológicos ya superados, con poblaciones en crecimiento y recursos que se extraen a un ritmo vertiginoso. La Tierra, como Rapa Nui, es una isla flotando en el vacío, sin rescate, sin una segunda oportunidad, sin otra canoa que nos lleve a un nuevo hogar. Y las señales están por todas partes: degradación, desertificación, pérdida de biodiversidad, crisis climáticas. Pero a diferencia de los antiguos Rapa Nui, nosotros tenemos el beneficio de la historia. Podemos mirar atrás y cambiar, escuchar el eco de las estatuas, el susurro del suelo, la advertencia del pasado. Aún tenemos tiempo. Quizás por eso los moais siguen en pie, no como centinelas del fracaso, sino como faros de advertencia, erguidos por un pueblo que, incluso ante el colapso, intentó dejar un legado.
Un mensaje en piedra, para que nunca olvidemos el precio de ignorar los límites. En el árido y majestuoso suroeste de lo que hoy es Estados Unidos, donde los cañones cortan la tierra como cicatrices de piedra y el viento resuena entre las rocas rojizas con la voz del tiempo, descansan los vestigios de una civilización enigmática, resiliente y silenciosamente compleja. Los antiguos puebloanos, conocidos durante mucho tiempo como Anasazi, construyeron sus viviendas en los acantilados, sus torres en los valles y sus silos en las paredes de arenisca. Crearon un modo de vida que desafiaba las condiciones extremas del desierto y durante siglos prosperaron hasta desaparecer. Las ruinas de Chaco Canyon, Mesa Verde, Joven Whip y otras decenas de sitios arqueológicos aún cuentan historias que la ciencia apenas comienza a descifrar. Lo que más impresiona es su sofisticación. Redes de caminos rectos que cruzan el desierto, estructuras ceremoniales conocidas como kivas, edificaciones de varios pisos con cientos de habitaciones, sistemas de captación de agua y almacenamiento de grano meticulosamente diseñados. Todo en armonía con la geografía hostil e impredecible del entorno. No luchaban contra el desierto, lo escuchaban y lo convertían en hogar. Pero incluso allí, donde la sabiduría ecológica era norma y no excepción, el colapso llegó y vino del cielo. Entre los siglos XII y XIII, la región fue azotada por un prolongado periodo de sequía, el más severo en 2000 años, según estudios de la Universidad de Colorado basados en anillos de árboles fosilizados. Aquella megasequía no fue solo un desafío, fue un golpe. El maíz, base de su alimentación, no germinaba. Las reservas se agotaban y las comunidades antes unidas comenzaron a fragmentarse. Las excavaciones arqueológicas revelan señales inquietantes, construcciones abandonadas con prisa, quivas ceremoniales marcadas por fuego e incluso indicios de canibalismo ritual en algunos lugares, un síntoma extremo de desesperación. Pero el colapso de los Anasazi no fue uniforme. En algunas zonas, la resistencia duró décadas. En otras, el abandono fue casi inmediato. Los asentamientos en altura, como los de Mesa Verde, fueron dejados vacíos. Las familias migraron hacia el sur y el este, uniéndose a otros pueblos y conservando sus tradiciones bajo nuevas formas. La cultura no murió, se disolvió y se transformó. Lo que hace esta historia especialmente significativa es su geografía. Los antiguos puebloanos vivían en el corazón de lo que hoy es el país más poderoso del mundo. Y aún así, en una tierra hoy llena de autopistas, rascacielos y satélites, hubo una vez una sociedad que tuvo que rendirse ante el cambio climático, una lección tan evidente como ignorada, porque lo que sucedió con los Anasazi fue, en esencia, un desequilibrio entre lo que la tierra podía ofrecer y lo que la sociedad exigía de ella. No tenían petróleo, no tenían minería industrial, no quemaban selvas tropicales, pero aún así, la presión acumulada sobre los recursos locales, sumada a un cambio climático incontrolable, reveló los límites de la resiliencia humana. Cuando el último maíz dejó de crecer, cuando la última cisterna se secó, cuando los espíritus no respondieron a los rituales, era hora de partir. Hoy, las viviendas en los acantilados permanecen como cápsulas del tiempo. Las vigas de madera aún sostienen los techos de piedra. Los nichos de cerámica guardan vasijas rotas y herramientas desgastadas, pero el pueblo se fue. Y lo que queda es una pregunta suspendida en el aire. ¿Qué pasaría si nosotros también tuviéramos que irnos algún día? La civilización de los antiguos puebloanos nos enseña que el conocimiento no es infalible, que la adaptación tiene límites y que incluso quienes escuchan a la tierra pueden ser sorprendidos por ella. No fueron destruidos por la codicia ni por la conquista, sino por la delicadeza del equilibrio natural. Un equilibrio que hoy, más que nunca, está en nuestras manos. No dejaron templos dorados ni imperios marítimos, pero dejaron un testimonio, un susurro grabado en las paredes de los acantilados, como recordatorio de que incluso las civilizaciones más silenciosas pueden gritar lecciones eternas. No existe nombre más cargado de poder, gloria y permanencia que Roma. Durante siglos el Imperio Romano fue el eje del mundo conocido.
Sus caminos conectaban continentes, sus ejércitos eran temidos, su ley era absoluta, su arquitectura una prueba viva de que el ser humano podía moldear la materia y el tiempo. Roma eterna, decían. Pero ¿qué ocurre cuando lo eterno empieza a desmoronarse? Cuando la mayor de las civilizaciones no cae con un estruendo, sino con un suspiro. El colapso de Roma no fue un final, fue una desaparición lenta, como un gigante dormido que olvida poco a poco quién fue. A diferencia de los colapsos súbitos de otras civilizaciones, el fin de Roma fue un mosaico de crisis, apiladas como ladrillos agrietados sobre una estructura que ya no se sostenía. A partir del siglo III, comenzaron a acumularse señales: inflación descontrolada, corrupción sistémica, guerras civiles constantes, presión en las fronteras por parte de pueblos considerados bárbaros. Al mismo tiempo, el clima cambiaba. Estudios recientes de la Universidad de Harvard y del Instituto Max Planck señalan un periodo de enfriamiento climático entre los siglos III y V, que afectó directamente la producción agrícola y los patrones migratorios de los pueblos del norte de Europa y Asia Central. Roma se veía cercada por fuera y corroída por dentro. El imperio era demasiado extenso para controlarse, dependía de rutas largas y frágiles. Las cosechas fallaban. Las ciudades, antes sostenidas por un sistema de distribución de alimentos, el famoso pan y circo, pasaban hambre. Los ejércitos, ahora compuestos por mercenarios mal pagados y poco leales, se sublevaban con frecuencia. La confianza en el emperador se evaporaba como el oro del tesoro público. Y cuando el miedo se instala, el imperio comienza a colapsar en la mente antes que en los muros. En el año 410 d.C., los visigodos, comandados por Alarico, saquearon Roma. La ciudad eterna había sido violada. Y aún así, Roma no terminó allí. Continuó, tambaleante, irreconocible, pero viva. Durante casi otro siglo, el Imperio Romano de Occidente intentó sobrevivir, sostenido por alianzas frágiles, burocracias hinchadas y recuerdos de un poder que ya no existía. Hasta que en el 476 d.C., el último emperador, Rómulo Augustulo, fue depuesto. Ningún ejército marchó en su nombre, ningún ciudadano lloró su caída. El silencio fue su epitafio. Pero Roma no fragmentó, se disolvió, se ocultó entre los escombros. Las iglesias asumieron los roles de las antiguas instituciones civiles. Los monasterios preservaron parte del saber clásico. Nuevos reinos surgieron sobre las ruinas y la idea de Roma, es así, sobrevivió. Tan poderosa fue su sombra que los imperios posteriores, el bizantino, el Sacro Imperio Romano Germánico, incluso Napoleón, intentaron resucitarla. Pero la verdadera Roma, la que latía en las calles del Foro, la que dictaba leyes desde el Senado, la que resonaba en latín por las plazas, esa desapareció. Y lo más notable es que los romanos no sabían que estaban colapsando. Para ellos era solo otra crisis más, un emperador menos, una frontera perdida, una ciudad en llamas. El colapso era invisible porque se mezclaba con la vida cotidiana. El historiador Kyle Harper llama a este fenómeno la caída del imperio humano y el triunfo de la naturaleza, porque mientras los romanos discutían política, la naturaleza reorganizaba el mapa. Epidemias como la peste de Cipriano y la peste antonina diezmaban poblaciones. Los bosques volvían a crecer donde antes hubo villas. El planeta seguía, indiferente a la gloria de mármol y sangre. Roma nos ofrece así una de las visiones más inquietantes de la historia. Un final que no parece final. Un colapso que no llega con explosiones ni ruinas inmediatas, sino con la lenta erosión de la confianza, de la identidad, de la capacidad de reaccionar. Hoy, cuando miramos nuestras propias instituciones, nuestras economías globales, nuestras ciudades superpobladas e interdependientes, es difícil no sentir un déjà vu, porque tal vez el mayor peligro no sea el colapso repentino, sino el colapso gradual que nadie ve hasta que es demasiado tarde. Y en el fondo, esa es la lección silenciosa de Roma, que ninguna civilización es eterna, que el poder más temido es el tiempo, y que, al final, no serán los bárbaros quienes derriben nuestros muros, sino el olvido de lo que fuimos,
cuando aún creíamos que éramos invencibles. Cuando miramos las ruinas del pasado, la impresión suele ser la misma: grandezas que cayeron, imperios devorados por la arena, ciudades enterradas bajo selvas o ahogadas en ríos que cambiaron de curso. Pero si escuchamos más profundo, más allá del viento entre las columnas rotas, más allá del silencio de las palabras olvidadas, otra narrativa empieza a emerger. Una historia que no habla solo de finales, sino de patrones. Porque detrás de cada colapso hay un conjunto inquietante de señales que se repiten como un código ancestral. Una danza sutil entre la arrogancia humana, el desequilibrio ecológico y el tiempo. Siempre el tiempo. Ya sea entre los sumerios, los mayas, los romanos o los habitantes de Rapa Nui, el guión del colapso parece seguir una secuencia tan precisa como una tragedia griega. Todo comienza con el auge: crecimiento poblacional, prosperidad material, avance tecnológico. Es la época dorada cuando las civilizaciones expanden sus fronteras, levantan monumentos y creen haber dominado el mundo. Luego llega el exceso: extracción desenfrenada de recursos, concentración de poder, desigualdad creciente y la ilusión de que el progreso es una línea recta. A partir de ahí, las fallas comienzan a acumularse. Aparecen las primeras señales, pero son ignoradas. La máquina ya es demasiado grande para detenerse. Estudios multidisciplinarios, llevados a cabo por la Universidad de Stanford y el Santa Fe Institute, analizaron decenas de sociedades preindustriales y llegaron a conclusiones inquietantes. Cuanto más compleja e interdependiente es una civilización, más frágil se vuelve ante perturbaciones externas. Un sistema altamente especializado no sabe improvisar. Cuando un eslabón se rompe, ya sea una falla climática, una epidemia, una guerra o el colapso de la confianza pública, toda la estructura tiembla, y cuando tiembla, puede venirse abajo. Otro elemento común en los colapsos es la rigidez institucional. Las civilizaciones que sobrevivieron a las crisis fueron aquellas que supieron adaptarse, pero muchas no lo hicieron. Atrapadas en dogmas políticos, religiosos o económicos, insistieron en prácticas inviables hasta que ya no hubo margen de corrección. La cultura se convierte en trampa, la tradición en ancla, y lo que antes era fortaleza se vuelve debilidad. También está el factor psicológico. En muchos de estos colapsos hay relatos de desorientación colectiva, una especie de agotamiento moral, de pérdida del sentido de pertenencia. Cuando la gente ya no cree en los dioses, ni en los líderes, ni en las narrativas que sostenían la cohesión, todo puede venirse abajo sin que una sola piedra sea tocada. El colapso ocurre en la mente antes que en las calles, y, llegado a ese punto, ya no siempre hay retorno. Pero quizás lo más inquietante de todo es el espejo. Lo que vemos al estudiar estas civilizaciones no es solo su historia, es la nuestra. Vivimos en un sistema global más complejo, más interconectado y más dependiente de equilibrios frágiles que cualquier otro anterior. Y estamos presenciando, en tiempo real, los mismos síntomas que ellos vivieron: degradación ambiental, cambio climático acelerado, desigualdad creciente, polarización política, desconfianza en las instituciones, crisis hídricas, pérdida de biodiversidad. Y sin embargo, hay un elemento que puede cambiarlo todo: la conciencia histórica. A diferencia de los pueblos antiguos, hoy tenemos acceso a registros, datos, predicciones, simulaciones. Sabemos lo que ocurrió, sabemos por qué ocurrió. Y lo más importante, sabemos lo que se puede hacer. La historia no se repite palabra por palabra, pero rima. Y si logramos descifrar los patrones, tal vez podamos romper el ciclo. Porque los colapsos no son solo destrucción, también son oportunidades radicales de transformación. Después de la caída de Sumeria, vinieron los babilonios. Después del colapso de la Edad del Bronce, vinieron los clásicos. Después de Roma nació la Europa medieval, y de ella, el Renacimiento. Cada ruina esconde semillas. Cada final lleva en su vientre la promesa de un nuevo comienzo. Pero para eso, hay que escuchar. Hay que aceptar que el colapso no es ficción ni fábula, sino posibilidad. Una posibilidad que, si se entiende con humildad y con valentía, puede guiarnos no hacia la repetición, sino hacia la reinvención.
Y quizás esa sea la lección más profunda de todas. No temer al colapso como una sentencia inevitable, sino reconocerlo como un llamado, una invitación a elegir otro camino antes de que sea demasiado tarde. Vivimos en la era de los satélites, la inteligencia artificial, los trasplantes de órganos y el Internet que cruza océanos a través de cables invisibles. Volamos por encima de las nubes, desciframos el ADN y enviamos sondas más allá del sistema solar. Nos hemos acostumbrado a la idea de que hemos evolucionado, de que dominamos la naturaleza, de que estamos por delante de la historia, de que los colapsos son cosa del pasado. Pero, ¿y si la misma complejidad que construimos es la cuerda floja sobre la que caminamos? ¿Y si el mayor peligro de todos es creer que somos distintos, que a nosotros no nos pasará? La pregunta no es nueva, pero en los últimos años dejó de ser una especulación para convertirse en una investigación científica. Investigadores de la NASA, en colaboración con el programa Human and Nature Dynamics, HANDY, modelaron posibles trayectorias de colapso de civilizaciones modernas basándose en patrones históricos. El resultado: los sistemas que concentran la riqueza en pequeñas élites, que degradan los recursos naturales a un ritmo acelerado y que no corrigen sus desequilibrios, tienden a colapsar, no por falta de tecnología, sino por ausencia de equilibrio social y ecológico. Es inquietante, porque las señales están por todas partes. La crisis climática ya no es una predicción, es una realidad documentada en temperaturas récord, sequías prolongadas, inundaciones devastadoras, acidificación de los océanos, derretimiento de glaciares y migraciones forzadas. El planeta está cambiando, y nosotros seguimos debatiendo si debemos cambiar también. En los grandes centros urbanos, la gente vive desconectada de los ciclos de la naturaleza, dependiendo de cadenas de suministro que se extienden por miles de kilómetros. Un fallo en cualquier eslabón, una guerra, una pandemia, un desastre natural, y el sistema se tambalea. Ya lo hemos visto. Vivimos en una era de abundancia y escasez al mismo tiempo. Tenemos más tecnología que nunca, pero también más desigualdad, más aislamiento, más ansiedad colectiva. Nuestros sistemas políticos muchas veces parecen incapaces de lidiar con la complejidad del mundo que ellos mismos ayudaron a crear. El colapso, hoy, no sería como en Roma, con invasores y llamas. Sería silencioso, sería gradual, sería invisible, hasta que fuera irreversible. Y hay algo aún más profundo. El colapso moderno quizá ya ha comenzado, pero, a diferencia de los antiguos, nosotros tenemos las herramientas para interrumpirlo. Tenemos datos, ciencia, comunicación global, modelos predictivos, energías renovables, soluciones agroecológicas, economías circulares, filosofías regenerativas. Lo que nos falta no es capacidad, es voluntad, es visión, es el coraje de renunciar a la idea del progreso como crecimiento ilimitado y reimaginar un nuevo tipo de civilización, menos acelerada, más equitativa, más resiliente. El antropólogo Jason Hickel habla de decrecimiento sostenible. El climatólogo Johan Rockström propone límites planetarios para guiar el desarrollo humano. La filósofa Donna Haraway invita a la simpoiesis, la coevolución con todas las formas de vida. Y pequeños grupos, dispersos por el mundo, ya están viviendo esta transición. Comunidades regenerativas, ciudades inteligentes, culturas del cuidado, economías solidarias. Pero aún estamos en el punto de inflexión, y la historia nos muestra que este punto es crítico, porque es aquí donde las civilizaciones deciden si caen o se transforman. Los romanos no supieron cambiar. Los mayas no pudieron sostener su modelo. Los habitantes de Rapa Nui siguieron con sus rituales hasta el final, incluso cuando el mundo a su alrededor pedía otro camino. ¿Y nosotros? Quizás la mayor diferencia esté en la conciencia. Nosotros sabemos, ya vimos la película, y sabemos cómo termina. Y eso nos da una oportunidad única, la de escribir un final distinto. Quizás no logremos evitar todos los choques. Tal vez parte del colapso ya esté en marcha, pero hay tiempo, hay espacio, y hay personas, como tú,
escuchando estas historias, reflexionando sobre las señales, repensando el ahora. Y tal vez ahí esté el verdadero comienzo, en la conciencia de que aún no es demasiado tarde, porque el colapso no es solo destrucción, es también reinicio, y toda civilización antes de caer tiene la oportunidad de renacer. No toda civilización que enfrentó crisis colapsó. No toda sociedad sucumbió bajo el peso de su propio exceso. A lo largo de la historia existen ejemplos raros, pero poderosos, de pueblos que, ante la inminencia de la ruina, decidieron cambiar, que rompieron los patrones de autodestrucción, redirigieron sus caminos, reinventaron su relación con la naturaleza, con el poder, con el tiempo. Estas sociedades no son tan conocidas como Roma o los mayas, pero quizá por eso mismo contienen la clave más valiosa del pasado, la prueba de que es posible evitar el colapso. Uno de los ejemplos más fascinantes proviene de Japón durante el período Edo, entre los siglos XVII y XIX. Tras siglos de guerras internas y expansión depredadora, el país vivió una profunda reorganización social, ambiental y económica. Cerró sus fronteras, redujo drásticamente el comercio exterior e instauró un modelo de desarrollo basado en autosuficiencia local, reciclaje intensivo y gestión estricta de los recursos forestales. El sistema conocido como Satoyama integraba bosques y agricultura en ciclos renovables. Los árboles se talaban de forma controlada, los suelos se enriquecían con residuos humanos y animales, y la alimentación era estacional y local. La economía era estable, circular y descentralizada. Ese equilibrio ecológico permitió que Japón mantuviera una población de más de 30 millones de personas durante 2 siglos, sin colapso ambiental, y lo logró sin petróleo, sin combustibles fósiles, sin fertilizantes industriales. La única energía externa era la del sol y el cuidado colectivo por los ciclos naturales. Este caso excepcional muestra que las civilizaciones pueden prosperar cuando adoptan la contención no como sacrificio, sino como virtud. Otro ejemplo notable es el de la civilización Tikopia, una pequeña isla del Pacífico Sur habitada durante más de 3000 años por un pueblo polinesio que enfrentó los mismos desafíos que Rapa Nui, pero con un desenlace distinto. Al darse cuenta de que sus recursos naturales estaban bajo presión, los ticopianos tomaron decisiones radicales. Eliminaron a los cerdos domésticos que consumían mucha comida y destruían los cultivos. Implantaron métodos rigurosos de control de natalidad, basados en normas culturales y religiosas, y desarrollaron sistemas agroforestales altamente eficientes. El resultado: un ecosistema equilibrado, sin colapso ecológico, sin hambrunas masivas, sin destrucción. Un ejemplo claro de que la sabiduría colectiva puede superar la crisis, incluso en entornos frágiles. En América del Sur, los pueblos andinos preincaicos también nos dejaron ejemplos de resiliencia notable. En lugar de explotar un solo entorno, crearon sistemas agrícolas verticales, llamados andenes, que aprovechaban las distintas altitudes para cultivar alimentos diversos, adaptándose con maestría a las variaciones del clima. Desarrollaron redes de almacenamiento de alimentos, políticas de redistribución en épocas de escasez, y una cosmovisión basada en el equilibrio con los apus, los espíritus de las montañas. Este modelo, basado en la diversidad y el respeto al territorio, permitió que comunidades enteras sobrevivieran a sequías e inviernos extremos durante siglos, y hoy inspira prácticas de agroecología regenerativa. ¿Qué tienen en común estas sociedades? Primero, la humildad ecológica. Todas comprendieron que el ser humano no está por encima de la naturaleza, sino dentro de ella. Segundo, la descentralización del poder y del conocimiento. Cuando las decisiones se toman colectivamente, basadas en la tradición local y la observación constante, la respuesta a las crisis es más rápida y eficaz. Tercero, la voluntad de cambiar antes del colapso total. Estas civilizaciones leyeron las señales y actuaron. No las ignoraron, no lo dejaron para después, no apostaron a la suerte. Estas historias no son solo raras, son esenciales, porque demuestran que el colapso no es inevitable, es evitable.
y que la historia no se escribe solo con caídas espectaculares, sino también con resistencias silenciosas, con sabidurías olvidadas, con futuros que fueron preservados en lugares pequeños, que nadie nos enseñó en la escuela. En un mundo obsesionado con el crecimiento, con la velocidad, con el más, estas civilizaciones señalan en la dirección opuesta. Crecer es saber parar, es saber ceder, es saber escuchar. Y tal vez, si hay una gran lección en todo esto, sea esta. No necesitamos reinventarlo todo, solo necesitamos recordar. Entre ruinas, cenizas, desiertos y estatuas derribadas, hay más que lamento. Hay lecciones, hay advertencias y sobre todo, hay caminos. Cada civilización que cayó dejó rastros, marcas no solo de destrucción, sino de decisión. Decisiones que fueron tomadas, evitadas, postergadas, hasta que fue demasiado tarde. Y cuando miramos hacia atrás, con la calma de quien escucha historias para dormir, descubrimos que los grandes colapsos de la historia no son solo recuerdos de lo que fue, son mapas de lo que podría ser y de lo que aún puede evitarse, porque el colapso no es un monstruo invisible que aparece de la nada. Se construye día tras día, elección tras elección, ciclo tras ciclo. Nace del rechazo a escuchar las señales, de la resistencia al cambio, de la creencia ciega en la permanencia. Los sumerios no pensaron que la sal arruinaría sus campos. Los habitantes de Rapa Nui no imaginaron que el último cocotero haría falta. Los romanos creían que Roma resistiría todo, incluso al tiempo. Pero el tiempo siempre vence. Y justamente ahí es donde reside la sabiduría. Entender que el tiempo no es enemigo, es maestro. Que el fin de una era puede ser el comienzo de otra. Que las ruinas no son tumbas, sino cimientos. Que los ciclos de colapso y renacimiento son parte de la condición humana. Pero el aprendizaje, ese es una elección. Podemos elegir crecer de otro modo. Podemos elegir una nueva idea de civilización. Una que no se fundamente en el consumo sin límites, en la explotación de todo lo que vive, en la competencia sin fin. Una civilización que valore el cuidado, la regeneración, el equilibrio, lo suficiente. Una civilización donde el progreso se mida no por lo que acumulamos, sino por la calidad de vida que ofrecemos a todos los seres. Las ciencias contemporáneas, unidas al saber ancestral, ya dibujan ese nuevo paradigma. La permacultura, la agroforestería, las ciudades inteligentes, los sistemas energéticos renovables, los modelos económicos circulares, no son utopías lejanas, son semillas. Están siendo sembradas ahora, en pequeñas comunidades, en mentes despiertas, en voces que rechazan la narrativa del colapso inevitable. Y quizás, en este nuevo tiempo, el papel de la historia sea diferente. No asustarnos con los errores del pasado, sino inspirar decisiones más conscientes en el presente. Porque lo que fue ya no se puede cambiar, pero lo que será Preto todavía está abierto, vulnerable, maleable. Aún estamos escribiendo el capítulo final y puede tener otro final. Volver a empezar después de todo no es negar lo vivido, es honrar a quienes vinieron antes, aprendiendo de su dolor, de su gloria, de sus ruinas. Es comprender que toda civilización lleva dentro de sí el potencial de la caída y del renacimiento. Y cuando finalmente nos durmamos al sonido de estas historias, que el silencio que nos envuelve no sea el mismo que resonó entre las piedras de Uruk o en las selvas de Tikal, sino un silencio fértil, un silencio que escucha, un silencio que espera, porque aún hay tiempo, porque aún es posible, porque entre cenizas brotan semillas y entre los escombros de lo que fuimos ya late en silencio todo lo que podemos llegar a ser. Has llegado hasta aquí. Cruzaste desiertos de sal, selvas en silencio, ríos sagrados que se secaron, ciudades que alguna vez fueron eternas y que ahora descansan bajo el polvo del tiempo. Escuchaste la caída de los mayas, el silencio de los romanos, el final de Uruk, los clamores de los antiguos puebloanos, las advertencias de Rapa Nui. Cada historia, una herida abierta. Cada civilización, una llama que brilló con demasiada fuerza y se apagó. Pero quizás lo más importante de todo sea lo que permanece.
lo que aún late entre las ruinas, lo que atraviesa los siglos, los colapsos, los olvidos, la pregunta que sigue vibrando en lo más profundo del corazón humano. ¿Y si esta vez es diferente? Porque si hay algo que la historia nos enseñó esta noche, es que los finales nunca son absolutos. Son transiciones, son portales, son invitaciones, invitaciones a escuchar, a tener humildad, a reinventarnos. Y tú, que escuchaste con el corazón abierto, ya eres distinto. Ya no caminas por las calles del presente con la misma ingenuidad. Ahora comprendes que la civilización no es un destino, es una elección constante, y que el colapso no es un castigo, es un espejo. No necesitas salvar el mundo, pero puedes cuidar tu pequeño rincón de él. Puedes plantar un árbol, puedes escuchar a los ancianos, puedes consumir menos, vivir con más ligereza, respetar los ritmos de la tierra. Puedes contar estas historias a otros. Porque el futuro no se decidirá solo en las grandes decisiones globales, sino en los pequeños gestos cotidianos, hechos por personas comunes que se niegan a repetir errores que ya han costado tanto. La historia aún no está escrita, el tiempo aún no está sellado, y mientras haya personas dispuestas a recordar y a cambiar, habrá esperanza. Duerme en paz. Que las ruinas que visitamos esta noche sean solo recuerdos, no presagios, y que los sueños que lleguen después de esta noche sean semillas de algo nuevo.